Muy buenos días a todos. En primer lugar me presento. Mi nombre es John Camargo, experto de la Dirección de Gestión de Información de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Y hoy estaremos junto con mi compañera Joana Tautiva en este evento convocado en el marco de la comunidad, donde miraremos un poquito más a fondo la explotación de datos dentro del sistema ICOGI. Antes de empezar, yo quisiera saber, ¿aquí quién usa ICOGI? Usa. Uy, qué cantidad. ¿Y acá no? Ok. O sea, lo estamos usando todos, ¿cierto? ¿No todos? ¿Hay gente que no lo usa? ¿No se escucha? La pregunta es, ¿quién usa ICOGI? Todos. Ok. Pero bueno, ya que me dicen que todos, voy a estar de un lado para otro acá, ¿listo? ¿De aquí quién dijo que usaba ICOGI? Doctor, cuénteme usted para qué usa ICOGI. Yo soy el administrador del Sí, señor. y además actúo como apoderado, que se ingresa a los procesos que están a mi cargo y hago seguimiento a los abogados. Que verifico que las actuaciones estén ingresadas por cada uno de los apoderados. ¿Pero eso en qué lo beneficia a usted? ¿Eso en qué le beneficia a usted? Nos beneficia en la información que referimos, por ejemplo, en la relación en el valor contable, en la actualización de esos valores. Nos benefician saber cuál es la provisión que tenemos ingresar en contabilidad. O sea, bastantes usos, adicionalmente a que los abogados están cumpliendo con su cometido de... ¿Pero si lo beneficia en algo? Personalmente sí. Es que usted me sabe, es decir, escucho la hipótesis de que, oiga, yo ingreso información y hago seguimiento a un proceso. Pues igual yo le hago seguimiento a algo y claro, saco un beneficio porque sé en qué estado está. Pero para que, pues es decir, ¿hay algún beneficio adicional que podamos sacar de eso? Pues interactuar con los apoderados. Bueno, vámonos para esta ala y cuénteme usted, doctora, ¿usted usa ICOGI? ¿No? ¿Usted sí? ¿Para qué lo usa, doctora? ¿De qué entidad es? Y dígame qué rol desempeña. Jefe de control interno. ¿Para qué lo usa? Para verificar que estén cumpliendo todo lo que dice la ICOGI de acuerdo a las reglas. Para verificar, para hacer la labor de verificación de que trata el decreto 1069 del 2015. Ok, pero ¿qué sacamos con eso? ¿Usted de qué entidad es? Superintendencia de la Economía Solidaria. Entonces digamos que un jefe de control interno me dice a mí, cada 6 meses a mi agencia, el número de capacitados en ICOGI fue el 100% de los apoderados, ¿sí? Los procesos están actualizados en un 90%, los procesos tienen provisión contable en el 50%, ¿sí? Y si yo le pregunto a usted, doctora, ¿usted sabe cuál es la causa de mayor litigiosidad en su entidad? ¿Cuál? Los que cometen muchísimos errores, ellos ya han hecho estudios ya para mirar precisamente y sacar la política de daño antijurídico allá entre las políticas estables. Ok, bueno, listo. Pero yo creo que esto hay que dimensionarlo un poquito más allá, ¿sí? Porque cuando yo pienso que un sistema de información, digamos, lo entiendo, yo sé que muchos usamos el sistema para muchas cosas, pero lo que nos hemos dado cuenta es que la gente y todos los funcionarios usan el sistema para ingresar información o para cumplir algún tipo de funcionalidad frente a la ley, ¿sí? Pero digamos que aquí yo creo que nos quedamos un poquito cortos. ¿Alguien aquí tiene hijos en el colegio? Colegio. ¿Sí? Listo, doctor de mi amigo del bienestar familiar. Doctor, ¿usted tiene un seguimiento cada cuánto de sus hijos? No. Digamos que en el colegio cada cuánto lo citan a reunión de padres de familia. Cada 3 meses, cada 2 meses, ¿sí? ¿Y ahí qué le dicen, por ejemplo? Pues me dicen cómo va el niño en materias, ¿sí? Si va pasando, si va perdiendo. Okay. ¿Qué pasaría si esa reunión no existiera y únicamente a final de año
usted recibiera algo. Perdió, ganó el año. ¿Qué pasaría? Pues ya sería como una sorpresa, porque de todas maneras no se tiene un seguimiento anual durante el año y no se tomarían las medidas para poder, digamos, en el caso de que pierda, pues de que no pierda. Ok. O sea que es importante que usted tenga ¿qué? ¿Cómo? ¿Seguimiento? No, porque es que resulta que yo puedo seguir a mi hijo por todas partes, ¿cierto? Yo lo puedo seguir. Mire, yo antier me vi una película que se llamaba Madres, Padres y Niños, ¿sí? Y el fin de se trataba como de eso, de los papás que hacían mucho seguimiento a los hijos, ¿sí? Pero resulta que yo puedo hacer seguimiento a mi hijo, ¿sí? Y finalmente al final del ejercicio decir perdí el año. Porque no tenemos, ¿qué? No control. Información. ¿Usted de qué le sirve controlar a su niño si usted no sabe cuál es el comportamiento final que está teniendo su hijo? O sea, yo lo puedo perseguir por todas partes, ¿sí? Pero al final no sé a qué le estoy apuntando, ¿cierto? O sea, piensen en esto. Yo soy, no sé cómo funcionará hoy en día en los colegios, soy el director de curso de su hijo. Y usted viene como papá y me dice, ¿cómo va mi hijo? Y yo le digo, mal. Y usted me dice, ¿en qué? Y yo le digo, mal. Y usted me dice, sí, pero dígame en qué. Yo le digo, mal. Y usted sale completamente frustrado del colegio. ¿Y usted qué le va a decir a su hijo? ¿En qué le va a hacer seguimiento? O sea, imposible que todo esté mal, ¿cierto? Pero usted tampoco sabe que está mal. Usted necesita información. Entonces, realmente, hoy en día, para cualquier decisión que tengamos en la vida, es que no únicamente es en el trabajo, es en la vida. Para todos necesitamos información. Y necesitamos extraer información, pero lo mejor aún es saberla utilizar. ¿Sí? Hoy me decía la doctora de la Superintendencia de Servicios Públicos, estábamos hablando de la certificación de control interno, y bueno, X problema que tenía con la certificación, y yo le contesté, le dije, tranquila, o sea, eso es lo de menos. No importa lo que haya pasado con esta certificación. ¿Por qué? ¿Qué le contesté, doctora? Que iba a tomar era unos datos estadísticos, que tranquila con lo que estuviera allí. No iba a hacer ningún tipo de control, sino tomar. Sí, claro. Yo necesito esa información. O sea, yo no necesito la certificación de control interno para irme detrás de la oficina jurídica, la Superintendencia de Servicios Públicos, a mirar cómo los cojo de acá. Yo necesito esa información para saber, oiga, llegaron tantos abogados nuevos a la Superintendencia de Servicios Públicos y nosotros como Dirección de Gestión de Información no los hemos capacitado. Tengo que tomar una decisión, ¿sí? Y es, o decirle a la persona que se encargue de capacitar que vaya, o mirar que si los invitamos no asistieron, pero qué es lo que está fallando, ¿sí? O sea, uno nunca, es decir, yo no creo que la información sea solo para hacer seguimiento. Una información que sea para hacer seguimiento no puede realmente tener un resultado favorable para nadie. Hoy sí les vengo a contar para que a nosotros como agencia nos sirve ICOGI. Y en la segunda parte, lo que les vamos a decir es a ustedes para qué les sirve ICOGI, más allá que para hacer seguimiento. Usted puede hacer seguimiento en un cuaderno, en una tabla de Excel. Usted puede hacer seguimiento de muchas maneras. Pero yo no creo que el Estado haga una inversión tan robusta financieramente simplemente para perseguir abogados. O para saber si el abogado fue o no a audiencia. O para saber si el abogado contestó o no contestó una demanda. Esto debe tener una visión mucho más importante. Porque para eso existen múltiples sistemas de información. Y creo que la agencia no se desgastaría en hacer uno nuevo si buscara ese fin. ¿Estamos hasta ahí? Listo.
¿Cómo comenzó esta historia? Esta historia comienza desde hace más de 12 años, cuando el Estado comienza a prender una serie de alarmas, ¿sí? Una serie de alarmas fruto de lo que estaba pagando como producto de sentencias y conciliaciones. Estamos hablando que hacia el año 2000 el Estado comenzó a evidenciar que estaba pagando cerca de 500.000 millones de pesos cada año, ¿sí? Como producto de sentencias y conciliaciones de las entidades que conforman el presupuesto nacional. Resulta que esto comenzó a incrementarse exponencialmente. Y como pueden ver en la gráfica, esa presentación se la mandaremos y muchos ya la tienen porque con algunos ya he hablado en otras ocasiones, en otros eventos de esto, llegó a tocar unos picos en los cuales llegamos al pago de sentencias y conciliaciones por 1,2 billones. ¿Fue el mayor pico, Joana? Sí. 1,2 billones de pesos, fruto del pago de sentencias y conciliaciones. Esto es muchísimo dinero. No sé si lo alcancemos a mencionar cuánto es 1 billón de pesos. A mí esa pregunta me encanta hacerla siempre, ¿sí? Porque cuando yo digo ¿qué es 1 billón de pesos? Las personas me responden muchas cosas. Doctor, ¿cuánto es 1 billón de pesos? Son 1.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Ok, ¿cómo? 1 billón es 1 billón de pesos. Pero, no. Claro, no, pues 1 billón es 1 billón de pesos. John es John, sí, claro. Pero no, pues obviamente. Pero represéntemelo de otra manera. ¿Estamos de acuerdo con que 1 billón de pesos son 1.000 millones de pesos? ¿No estamos de acuerdo? ¿Por qué, doctor? Porque son son mil millones, algo así. No nos confundamos. A ver, otra vez, despacio. Me están diciendo que definitivamente 1 billón de pesos no son 1.000 millones de pesos. Aquí me dijeron que sí, en esta ala votaron todos porque sí, en esta ala no. ¿Cuánto es 1 billón de pesos? 1 millón de millones. Entonces, ¿quién está de acuerdo con que 1 billón de pesos es 1 millón de millones? Pocos de acuerdo. Por acá 5, por allá 3 personas. ¿Alguien tiene otra consideración diferente? O sea, tenía más apoyo el doctor que decía que tenía 1.000 millones de pesos era 1 billón de pesos. Sin pena, ¿quién más me...? Esto no es como una subasta, pero sí me gusta. Es que la verdad vamos a hablar de billones, pero cuando yo voy a hablar de billones, si no sabemos, es decir, si no tenemos el entendimiento homogéneo de que es 1 billón de pesos, pues ¿para qué sigo hablando? O sea, pues, decir, tenemos que tener un conocimiento unificado de lo que vamos a hablar todos de lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es 1 billón de pesos? No, para mí sí es 1 millón de millones, pero tengo una duda, es que en Estados Unidos creo que allá es donde tienen otro concepto de la palabra billón. Perfecto, pero ahí sí como tengo un dicho siempre que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, ¿sí? Entonces vamos a manejarlo acá. Y efectivamente, 1 billón de pesos, ¿cuánto es, doctora Joana? 1 millón de millones. 1 millón de millones de pesos. No son 1.000 millones de pesos. Y en esto quiero que nos concentremos. Porque cuando vamos a hablar acá de billones de pesos, como es la cifra que siempre vamos a utilizar durante esta charla, pues si nos vamos con la referencia de que 1 billón de pesos son 1.000 millones de pesos, pues nos vamos a ir con una cifra completamente descontextualizada. Y claramente cuando yo hablo de 1 billón de dólares, pues una persona tiene 1 billón de dólares porque tiene 1.000 millones de dólares, pero en pesos no funciona igual. ¿Estamos? Listo. Ahora sí sabemos que 1 billón de pesos es mucha plata. Claro, 1.000 millones es mucha plata, ¿no? Pero cuando yo le hablo de 1 millón de millones, estamos hablando de una cifra completamente exorbitante, ¿sí? También es muy importante, y aquí la pregunta, es decir, vengo contándoles que desde el año 2000 pagamos 500.000 millones, tocamos un pico en el 2012 y al 2014 de 1,2 billones, tocamos, ¿cierto? ¿Pasaron?
Claro, pasamos. ¿Pasaron o no pasamos? ¿Quién pagó eso? ¿Quién pagó eso? El Estado. ¿Usted me puede presentar al señor Estado? Bueno, eso es muy importante. Es muy importante que hagamos, también lleguemos a este nivel de entendimiento. Cuando aquí dice, pagó el Estado, yo siempre le digo a las personas, presénteme al señor Estado. No sé si estará aquí en el Parque La 93, en la Plaza de Bolívar. No, el Estado somos todos. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de todos. Esta plata la pagó todos los que estamos acá. Creo que ninguna persona que esté aquí dejó de pagar esta plata. ¿Estamos hasta ahí? Listo. ¿Y a usted cómo le duele sacar esa plata de su bolsillo para pagar esta? Bueno. Pues imagínese. Pues, pues es decir, depende uno para qué le duele pagar el impuesto. Es que yo voy a recibir una cantidad de réditos a nivel de Estado, con mi impuesto no tengo ningún problema. Pero si mi impuesto va a salir por acá, ahí sí tenemos un problema. ¿Estamos hasta ahí? Como seguimos hablando de pagos, antes de ver esto, también tengo otra pregunta, es que de verdad a mí me saltan muchas dudas, ¿sí? Y es el entendimiento que tenemos todos como funcionarios del Estado en el tema de litigiosidad, ¿sí? Es decir, cada uno conoce más o menos el problema de su entidad, ¿cierto? Porque son administradores, porque son jefes de control interno y demás, y tenemos algún tipo de problemas. Cuando yo le digo a nivel país, doctora, ¿usted por qué cree que nos demandan más? ¿Por qué causa? No, pero no, esos son pagos, lo que vieron fue pagos. ¿Por qué creen que nos demandan más? ¿En qué cree que...? Pero no me vayan a contestar ahora por la falla en el servicio. No, pues es como cuando yo le digo que va a almorzar y me diga comida, ¿sí? Pues supongo que comida. Entonces, no, yo quiero la causa. No vayan a contestar que falla el servicio, que un daño a la sociedad. No, pues obviamente. No sé, terrorismo, algo de seguridad. Bueno, eso puede ser lógico. ¿Por qué más nos pueden demandar al Estado? Pero es que el mal procedimiento puede ser todo es un mal procedimiento. No, mire, no quiero que me contesten eso. Cuando me dicen por una acción o una omisión, por una falta de procedimiento, es como cuando yo le digo que desayunó y me dice comida. ¿Sí? Y yo le digo, pues claro, no, supongo que tuvo que haber sido comida. ¿Sí? Lo que entonces es que me diga, mire, yo desayuné cereal, desayuné granola, desayuné huevos, lo que quieran. O sea, yo necesito es que lleguen un poquito más a la minucia. Claro, pues por una acción o una omisión siempre nos van a demandar, o no, por una operación o por un acto mal hecho. ¿Por qué demandan al Estado? Por no tomar las acciones preventivas correspondientes. No, eso no me convence todavía. Seguimos en la misma cosa que yo desayuno comida. Por acá miremos a ver si tenemos algo más específico. ¿Por qué demandan al Estado? ¿Por qué nos demandan? Despidos injustos. ¿Sí? Sí. Digamos, bueno, esto ya es que el doctor me dijo, yo desayuné cereal. Él dice, la causa más frecuente pueden ser los despidos injustos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es una de las causas? ¿En la Superintendencia de Economía Solidaria despiden a todo el mundo injustamente? No, ¿cierto? ¿O sí? Bueno, no sé. ¿En su entidad despiden a mucha gente de manera injusta? Han habido despidos y la mayoría de demandas que tenemos son porque los demandantes se están alegando que fueron despedidos. Ok. ¿Quién? Dígame, doctora. Claro, pero como a nosotros todos nos toca pagar esa plata, yo supongo que todos debemos saber por qué estamos pagando o por qué nos están demandando, ¿sí? Porque yo digo, no, pues depende de la entidad, claro que depende de la entidad, pero el Estado tiene unos problemas igual, esos comunes. No, otra vez, la nulidad de actos administrativos es como usted desayunó comida, ¿sí?
sea, puede ser cualquier cosa. ¿Detenciones ilegales? Sí, también. Allá me dicen qué temas. ¿Usted de qué entidad es, doctor? La OGPP. O sea que ustedes todos lo reconocen mal. O sea, es decir, cuénteme usted me dice, yo soy de la UGPP y al Estado lo deben de estar demandando mucho, porque todas las pensiones de sobrevivientes, vejez y demás se liquidan o se reconocen mal. Yo digo, ¿cómo así? Pues para resumir en el asunto, pues sí hay muchos inconvenientes por pues el no reconocimiento de ciertas pues pensión gracia. Es porque usted no reconoce, porque la gente está inconforme como usted reconoce. La gente está inconforme. Ah, ok, no me asuste. O si no, no me pensionaría nunca con la UGPP, ¿sí? O sea, sí, eso me asusta un poco. Si yo digo como entidad, que es que yo como entidad reconozco mal la pensión, pues estoy en un problema gigantesco, ¿no? Bueno, como podemos evidenciar, todos tenemos diferentes visiones, ¿sí? Sí. Y tenemos diferentes visiones y, digamos, ¿qué llama la atención? Me llama la atención 3 cosas. La primera de ellas es que nosotros como ciudadanos no sabemos qué está pasando con el país. Estamos alejados de una realidad de Estado, ¿sí? Segundo, también veo que nos seguimos viendo de manera desarticulada, ¿sí? Cuando yo digo, pues sí, somos 303 entidades y todos tenemos problemas diferentes. No, es que las 303 entidades somos todos. O sea, la gente que ya está afuera, ustedes, yo, ¿sí? Esas somos las 303 entidades. O sea que el problema no se puede ver de manera individual, ¿sí? Y cuando uno no logra saber cuál es el problema, pues obviamente no sabe cuál puede ser la solución, ¿cierto? Miramos. El tema de la actividad litigiosa es completamente dinámico. De lo que uno hablaba hace 12 años o hace 15 años, pues claramente no puede hablar hoy en día. Y probablemente lo que les contemos hoy no va a ser el problema que tengamos dentro de 15 años, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí? Listo. Entonces hoy pensemos, cuando uno le siguen preguntando que cómo es el comportamiento de esto, pues uno va a llegar a la primera visión. Pero ¿por qué? No, pero ojo, porque usted me dice defensa. ¿Pero por qué defensa? ¿Por qué defensa? Si estamos diciendo que el problema es dinámico, claro, porque responde a una realidad del país, ¿cierto? Y probablemente pues sea muy consecuente esto con la realidad que el país ha enfrentado en los últimos años, ¿sí? Pero bueno, más allá, porque no me quiero detener en esto, básicamente, sí, el sector defensa representa el 72% de los pagos que hacemos nosotros como colombianos para sentencias y conciliaciones, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Luego le sigue el sector transporte, luego el sector hacienda y luego la fiscalía. Cuando uno quisiera entrar en detalle, y ya en detalle de qué fue lo que desayunamos más allá de la comida, y cuando yo le pregunto por qué fue que pagamos, pues uno podría evidenciar, ¿sí?, que lo que más se ha pagado, o el histórico de fallos en contra, más bien de lo que se ha pagado, el gran peso lo tenemos en desplazamiento forzado, ¿sí?, en pretensiones, luego sigue ejecuciones extrajudiciales, y luego sigue privación injusta de la libertad. ¿Estamos ahí? ¿Eso lo sabíamos? ¿Y eso de dónde lo sacó la agencia? De ICOGI, claro. Obviamente esto no funciona como funcionaba antes, ¿sí? Aquí no llamamos a todos a decirnos, oiga, me manda los fallos, no.
Eso lo sacamos de la información que tenemos. De la información que todos los apoderados y todas las entidades han reportado dentro del sistema. ¿Sí? Y nos han evidenciado una serie de cosas. Listo, ya. El problema, pagamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Políticas de prevención, ¿cierto? Puede ser. Pero resulta que es que únicamente uno con el pago no saca políticas de prevención. Uno logra evaluar otro tipo de problemáticas. ¿Cómo es cómo se da el amor en los pagos? Eso también es otra problemática. ¿Cierto? No únicamente es el por qué pago, sino qué es lo que está pasando cuando ya me condenan. Pero también queremos responder otras preguntas. Porque no todo en la vida puede ser malo. ¿Sí? Entonces a la gente dice, bueno, pero usted ya está contándonos cuánto es que pagamos, por qué causas se pagan más, cuál es ese histórico de fallos y demás. Y hay gente que dice, pero bueno, el Estado algo debe ganar. ¿Sí? Y uno en la dirección de información le pregunta al grupo de la doctora Joana Tautiva, oiga, ¿cómo es que vamos ganando? ¿Se ha mejorado la defensa? ¿No? ¿Sí? Porque es que uno escucha de las percepciones y los paradigmas que creo que nos vemos obligados a romper cada día. Es que a mí me ofende cada vez que escucho eso. Yo a la gente le pregunto, a cualquier persona que no trabaja, digamos, en ese tema, le digo, ¿usted por qué cree que el Estado pierde la demanda? Y se lo puedo asegurar que la mayoría o el ciudadano del común cree que porque tiene malos abogados. Y pues eso me ofende. Pues primero porque me está ofendiendo a mí, yo no me considero mal abogado, ¿sí? Pero segundo, porque adicionalmente tengo 5.000 compañeros más, o 3.500 o 4.000 apoderados que defienden los intereses del Estado, a los cuales yo no los concibo o no los reconozco como malos profesionales, ¿cierto? Pero cuando uno se quiere quitar esa idea de la cabeza, viene y le dice a la doctora Joana, doctora Joana, dígame, ¿cómo es el comportamiento, cómo es la tasa de éxito a nivel nacional, ¿sí? Y cómo se está comportando? Procesa todas sus cifras en ICOGI, saca sus cosas y demás, y nos dice, no, vamos súper bien. La tasa de éxito promedio nacional es del 55.03%. Yo digo, ay, qué maravilla, ¿sí? O sea que de 100 procesos me estoy ganando 55 y perdiendo 45. O sea, no soy tan malo. Pero resulta que cuando estamos hablando de billones que estoy pagando, pues cuando a usted le dicen que su tasa de éxito es del 55.03%, está perdiendo el 45% de los procesos, pues ya es algo que angustia un poco, ¿o no? ¿Cierto? Y pues yo, la verdad, cuando yo veo, ¿ustedes alcanzan a ver esas letricas? Yo tampoco, ¿sí? Pero como si las he visto en el computador, cuando las tengo, uno entra como a un nivel de detalle y uno dice, uy, ¿quiénes son los que más están ganando? Yo no sé si Joana nos puede contestar, es decir, tengo aquí siempre me ha surgido una duda. Cuando yo cojo las entidades de acá arriba, ¿me jalonan la tasa de éxito de los de abajo? ¿Cierto? Pues debe ser, como si yo tuviera 303 hijos y los más juiciosos me están jalonando. ¿Sí eso se puede hacer esa analogía? Listo. Pues obviamente cuando uno entra en este nivel de detalle y uno dice, uy, Presidencia de la República tiene los abogados, obviamente, obviamente, tiene unos genios de abogados, tienen el 92.52% de éxito procesal. Todo el nivel de litigio, a Presidencia la demandan por todo. Por todo, no, stop. Vamos hasta ahí, vamos por partecitas. A Presidencia la demandan por todo, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo no estoy conforme, como me decidió el doctor de la UGPP, ¿cierto? Entonces, y yo, de repente, pues no tengo por qué como ciudadano saber a quién tengo que demandar, para eso contrato a un abogado. Entonces el abogado fácilmente me vende la idea
¿sí? Me decía, mire, la UGPP no tiene plata, ¿sí? Eso para que la UGPP le pague, hay que demandar al Ministerio de Hacienda. Y usted ya vio que el ministro dijo que no había plata para el otro año. Entonces usted lo que mejor puede hacer es también demandar a Presidencia. ¿Pasa o no pasa? Pongo un ejemplo cualquiera. Pasa. Entonces obviamente John Camargo es el abogado de Presidencia, ¿sí? Y me llega la demanda porque me la notifican. Claro, si el juez es juicioso, muy juicioso, probablemente el juez ni me la notifique. Si el juez es altamente juicioso, con una excepción previa que interponga la Presidencia, me puede sacar un auto diciéndome, usted no tiene legitimación en la causa por pasiva, ¿cierto? Pero como el juez no tiene esa obligación, porque el juez me puede decir las excepciones previas en el fallo, ¿cierto? ¿O no? Pues voy a tener un abogado de Presidencia durante los 3, 4, 5 años que dure ese proceso, hasta el final de esa demanda. ¿Estamos? Obviamente al final de esa demanda, pues yo digo, ¿gané? Pues no gané. ¿Por qué me hacen esa cara? No, yo no estoy preguntando eso. Le estoy preguntando, yo soy el abogado de Presidencia, me demandaron porque el doctor de la UGPP me contó que reconoció mal una pensión, mentiras, ¿sí? Pero al final resulta que el juez sacó un fallo diciendo, condena a la UGPP a pagar la pensión a Pepito Pérez, ¿sí? Por valor de tanto, ¿sí? Y absuelvo a Presidencia de la República por falta de legitimación en la causa. Yo era el abogado de ese caso. ¿Gané o perdí? ¿Y usted queda contenta con eso, como ciudadano? Ni siquiera la excepción la propuso el abogado que pegó de oficio. O sea, ¿eso es ganar? Bueno, como sea. Bueno, entonces, si me está diciendo... No, yo sí creo que gané, porque es que realmente me tocó estar ahí 4 años. A ver, perdón, es que si yo no contesté esa demanda, imagínense cómo me puede ir. Si yo no voy al proceso, dígame cómo me puede ir. Pero lo que sea, gané, ¿sí? Yo la reflexión que quiero que hagamos, ¿sí? Porque es que igual, cuando yo me defiendo diciendo que no tengo legitimación en la causa por pasiva, pues claramente que mi defensa es legítima. ¿Cómo más quiere que me defiendan? Yo no puedo decir yo no puedo decir como Presidencia, a mí me consta que el doctor de la UGPP reconoció perfectamente el ingreso base de liquidación. No tengo ni idea, ni tengo por qué saberlo. Yo simplemente le digo, a mí como entidad no me demanden, porque no soy legitimado para reconocer eso. Y esa es una defensa válida, ¿o no? Y entonces cuando mi defensa es válida, pues yo gano. Pero más allá de esa ganancia o esa pérdida, la reflexión que les estoy haciendo, si tengo entidades que me están jalonando, porque son, pues digamos, pues todos son muy buenos, 3.500 abogados, 4.000 abogados muy buenos, ¿sí? ¿Qué está pasando en la vida real? ¿Sí? ¿Significa que yo estoy perdiendo más realmente? Porque en últimas, el Estado es quien pierde, independientemente del nivel de éxito que tenga una entidad. ¿Sí? Si perdió la UGPP, perdió el Estado. Si perdió con pensiones, perdió el Estado. Así haya ganado Presidencia. ¿Sí? La pregunta es, hagámonos esta reflexión. Más allá de esto cómo se tiene que interpretar. Bueno, ya miramos cuánto pagamos. Ahora pensemos por cuánto nos están demandando. ¿Sí? En la actualidad tenemos demandas por cerca de 3.700 billones de pesos. Esa es nuestra realidad actual como colombianos. ¿Sí? Una sola de nuestras demandas cuesta 3.358 billones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué sacamos esto? Porque esa cifra distorsiona mucho. O sea, si le pusiéramos aquí a los 332,7 billones, los 3.358 billones que nos cuesta una sola demanda, pues romperíamos el techo aquí del hotel, ¿cierto? Con la barra. Y además la cifra distorsiona. Cuando uno saca una cifra que distorsiona, también es importante entender por qué sacan la cifra.
porque no nos parece importante la demanda. Alguien llegó y me dijo, o sea que esa demanda nunca la ven. No, no es que no la veamos, ¿sí? Digamos, uno estudia otra serie de elementos, y digamos es una acción de grupo por desplazamiento forzado en el cual están involucradas varias entidades de las aquí presentes, ¿sí? Es un señor que demandó por todos los desplazados del país, ¿sí? Y obviamente, pues piden que la indemnización en la acción de grupo sea de 3.358 billones de pesos. Es una cifra que distorsiona, ¿sí? Y obviamente, pues creo que a nivel personal, creo que es una acción que difícilmente va a prosperar. ¿Por qué? No por lo que cueste, ¿no? ¿Cuáles son las características, doctores, de una acción de grupo? Bueno, ya sabemos que hay que reparar algo y hay que hacer una indemnización, ¿cierto? Y una acción de grupo me supone una pluralidad de personas demandándome, digamos que sí, ya, eso, listo. ¿Qué más características tiene? ¿Cómo? Claro, ¿y eso qué supone? ¿Que haya? Sí. Claro, que haya una homogeneidad o una unicidad en las condiciones de hecho, de modo, tiempo y lugar, como se hayan dado esas circunstancias. Lo que significaría que estas personas tendrían que haber sido desplazadas el mismo día, en el mismo lugar, por el mismo grupo. Ah, bueno. Entonces, obviamente, cuando estas condiciones a primera vista pues no se dan, pues obviamente uno dice, hay que tener muy pendiente esta demanda, pero digamos que ya con los estudios que ha hecho la agencia, digamos que hay posibilidades muy buenas de poderse anticipar a que el fallo sea favorable al Estado. No lo digo de manera absoluta, porque aquí todo puede pasar, ¿cierto? Hace 5 años, la demanda más costosa era la demanda de un señor que demandó por tierras de Oriente Antioqueño. ¿Sí saben de esa demanda? ¿No sabían? Si a ustedes le pensaban cobrar esa demanda, ¿cómo no iba a saber por qué estaban demandados? ¿No? ¿Nadie sabía que el Estado tenía una demanda de cerca de 1.000 billones de pesos? ¿Sí sabía, doctor? ¿Por qué sabía? Leyendo. Además fue noticia nacional. O sea, siempre salía una noticia cada mes, donde yo me acuerdo, de que había una persona que estaba pidiendo la mitad del departamento de Antioquia porque decía que era suyo. No, no se rían, era cierto. ¿Sí? Y uno cuando de repente le causa risa algo, pues probablemente si al Estado se le hubiera causado, digamos, gracia, no se hubiera defendido. ¿Sí? Pero yo les puedo contar una cosa. Esa demanda se decidió cuando la agencia recién nació. Hasta ese momento decidieron esa facho. Durante los años anteriores, el Estado estuvo padeciendo porque en muchos momentos se vio casi que en riesgo de perder esa demanda. O sea que el señor no estaba jugando con el tema a demandar al Estado. O sea, el Estado tuvo que haber hecho un ejercicio bastante importante para que no perdiera esa demanda. ¿Usted se imagina que es perder la mitad del departamento de Antioquia? ¿Sí? Bueno. Obviamente sacamos esta demanda y vamos a tenerla siempre presente, pero en esta charla no vamos a hablar, pues no la vamos a tener aquí en las cifras porque si no me distorsiona todas las cifras. Hoy en día, a 30 de junio del 2017, tenemos el Estado demandado por los 3.700 billones de pesos, con 480.000 procesos en contra de la nación. Y aquí no estamos hablando de entidades territoriales, ¿no? Imagínense donde nuestro problema comenzáramos a meterlo territorial. 480.000 procesos que siguen creciendo día a día, ¿sí? Es decir, en la agencia, como bien lo saben, radicamos todas las solicitudes de conciliación extrajudicial que interponen los ciudadanos, así como las demandas que interponen, ¿sí?
la radicamos en su gran mayoría y pues estamos radicando entre solicitudes de conciliación extrajudicial y procesos judiciales cerca de 12.000 trámites en el sistema ICOGI, mensual. O sea que esta cifra lo que va a terminar es creciendo, creciendo, creciendo. Y el problema para nosotros como colombianos, pues cada día va a estar creciendo mucho más. Señora. Digamos en el caso, yo hago parte de Central de Inversiones. En el caso de Central de Inversiones, el tema es, nosotros compramos cartera a entes privados y a entes públicos, y esa cartera ya viene con problema judicial, básicamente. Uno de los casos que hemos visto y analizando desde el área de control interno de la cual yo hago parte, es que básicamente muchas de esas demandas se trasladan a CISA porque lo vuelven parte activa al momento de que él se vuelve ya, o sea, recibe la cartera, recibe el problema, por decirlo de alguna manera. En ese caso, pues mejor dicho, estamos trayendo a CISA un problema privado que ya venía, o sea, que no hace parte propiamente de que no hayan demandado a la entidad como tal por su misión, sino porque dentro de su misión está el atraer esas carteras o esos inmuebles que tienen 20.000 problemas. Entonces, en ese caso, para CISA se está inflando un poquito el tema de las pretensiones y todo, o qué, o sea, básicamente. Pues yo creo que para CISA se inflarían las pretensiones el día que nos reporten esa información, ¿sí? Y perdón, ¿qué le contesté? Sí, pero es que es muy importante. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Obviamente, acá igual hemos tenido unas reuniones y unos acercamientos con CISA, porque digamos que la ley no diferenció entre los procesos que son propios de la misión de la entidad con los que son del giro ordinario del negocio, podríamos decirlo de alguna manera. Le voy a colocar un ejemplo con la previsora, ¿sí? Entonces, digamos, con la previsora seguro sucede, pues que cada vez que hay un siniestro y la persona demanda a la entidad y obviamente la entidad llama en garantía pues a su asegurador. Eso es apenas obvio, ¿sí? Y si efectivamente se cometió el daño o se probó el siniestro, pues la previsora ¿qué tiene que hacer? Pagar. Pues es que para eso está. O sea, yo tengo mi seguro del carro con Allianz y si yo me llego a estrellar y a pegarle a un carro y me llegan a demandar a mí, ¿quién tiene que pagar? Allianz. Para eso yo pagué. Lo mismo le puede pasar a CISA por el giro ordinario de su negocio. ¿Qué pasa con CISA? Compra cartera, ¿cierto? Compra cartera y dentro de esa cartera está una cartera que ya está judicializada, ¿sí? Que ya sé que hay procesos que ni siquiera saben dónde están, porque son procesos súper pequeñitos, hay procesos que ustedes castigan de manera inmediata, porque dice, yo no voy a poner un abogado que me cuesta N cantidad de plata para cobrar un título de valor de 300.000 pesos, que ya está completamente perdido. Sé cuál es eso, pero resulta y acontece, y también sé que la cantidad de procesos que ustedes tienen son muy grandes. Hemos adelantado unas mesas de trabajo con ustedes, ¿sí? Obviamente para determinar efectivamente si esos procesos deben estar en ICOGI o no, ¿sí? ¿Qué finalmente se decidió? La norma no hizo ninguna diferencia entre los procesos que eran propios de mi misionalidad o de mi administración como entidad a los del giro ordinario, razón por la cual deberían estar en ICOGI, ¿sí? Razón por la cual también les estoy diciendo que esos procesos no están en ICOGI, ¿sí? Claro, o sea, obviamente el día que usted comience a reportar eso, que espero que sea pronto, pues los tendrá que reportar, ¿sí? Pues esta cifra de los 480.000 procesos se iría gigante, pues obviamente rebasaría la cifra que estoy diciendo actualmente, pero o salvo que modifiquen la norma. ¿Listo? Bueno, de todas maneras, en el caso de CISA, yo entiendo que CISA actúa es como colector, sobre todo los problemas de la banca pública, heredados de las crisis financieras y todo eso, y después pues como administrador de alguna manera de inmuebles y todo pues que están regados por todo el país. Es el origen de CISA. Y segundo, yo quisiera preguntarle una cosa, ¿qué nivel de razonabilidad tienen estas cifras? Yo no soy contador, soy economista. Trabajo en la Contraloría General de la República como el supervisor de auditorías y una de las cosas que más observa uno
en el tema de las auditorías es la poca razonabilidad de las cifras contables. Cuando usted me habla de poca razonabilidad, ¿a qué se refiere? ¿A qué? Pues a que no reflejan la realidad. ¿Y esa realidad es menor o mayor? Seguramente es mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Faltan mucho. Mire, una de las cosas que más uno observa en las auditorías desde el punto de vista contable es, por ejemplo, que la cartera por cobrar no es la que es. Muchas veces es menor, entre otras. Y las cuentas por pagar sí son mayores, tampoco es la que es. Y así también en el tema de las demandas, ¿no? Listo. Yo le voy a responder como eso, y eso es una inquietud que siempre nos asistirá a nosotros, ¿sí? Y básicamente por esto, y le voy a explicar. Pues me voy a adelantar un poquito a la presentación, ¿sí? Digamos, para quienes somos abogados en el mundo del derecho, existen diferentes tipos de procesos judiciales, ¿sí? Digamos que hay unos procesos, que los vamos a ver más adelante, que pueden tener su origen en un problema laboral, pueden tener su origen en un problema contencioso. Ese problema contencioso puede tener si me voy más al detalle, puede ser una acción de reparación directa o puede ser una acción de nulidad. ¿Sí? También tengo otro tipo de acciones, como son las acciones de grupo que les estoy hablando, y tengo otro tipo de acciones que son las acciones populares. Y dentro de todo este panorama, también tengo que saber en qué momento me están hablando a mí. ¿De qué momento de tiempo me está hablando a mí? Porque resulta y acontece que los procesos judiciales se han movido en una línea de tiempo, ¿sí? Que las condiciones han cambiado a medida que ha cambiado la ley. Porque todo esto le voy a contar por qué. Y aquí hay un hito muy grande que marcó el Código General del Proceso. Cuando usted me dice que qué tanta razonabilidad tienen las cifras, porque me imagino que más que razonabilidad es si las cifras están de acuerdo o no a la realidad que tenemos, pues le puedo decir, depende como usted lo mire. ¿Sí? Si usted me habla de unos procesos laborales, yo le puedo decir que la mayoría de procesos laborales pues no están cuantificados a nivel de pretensiones y pues no tienen una razonabilidad con la condena, por una sencilla razón. Porque en un proceso laboral el juez puede, algo que se dice, pues algo que se conoce, puede resolver extra y ultrapetitamente, es decir, por lo que el juez logre probar, el ciudadano no está obligado a probar nada. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O sea que yo le digo al juez simplemente, yo, pobre trabajador del Estado colombiano, me despidieron injustamente en la entidad que trabaja el doctor, ¿sí? Y necesito que me reconozcan mis prestaciones sociales. No tengo que decir nada. Nada más. El juez es quien tiene que llevar ese impulso procesal y al final de los 4 años decir, oiga, ¿sabe qué? A este señor no le pagaron las cesantías, las primas, las vacaciones, ¿sí? Y obviamente, pues eso no tiene una relación acá clara entre lo que está sucediendo, entre lo que pide el actor y lo que pasa en la demanda, en la sentencia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasa adicionalmente? Tenemos procesos que ingresaron antes de la antes del primer semestre del año 2012, o sea, antes de que saliera el Código General del Proceso. Y aquí teníamos, antes también salió, y ustedes me corregirán, que tenemos una sentencia de unificación de jurisprudencia, donde le puso topes a las indemnizaciones, ¿cierto? Usted antes podía pedir por todo. Yo soy el tatarabuelo de la víctima y me dolió muchísimo que lo hubieran matado y pido 5.000 salarios mínimos. Y obviamente teníamos unas demandas súper infladas. Cuando sale esta sentencia de unificación, pues las demandas presentadas pues ya quedaron presentadas. Pero sabemos que de en adelante van a haber unos topes en las sentencias. Situación diferente sucede con los procesos que ingresan después de esta fecha, porque hoy en día en lo contencioso el actor debe estimar razonadamente ¿qué? La cuantía,
y debe hacer un juramento estimatorio de los perjuicios materiales. Y como ya sabemos que hay un límite en los perjuicios morales, pues obviamente ya estamos más cerca de saber cuánto es el valor. ¿Estamos hasta ahí? Entonces fíjese que usted el problema lo tiene que entender desde muchas dimensiones. Desde muchísimas. Si usted me dice a mí, por ejemplo, y como lo voy a explicar ahora, que si las acciones populares del Estado, si cuestan lo que estamos diciendo acá, o cuestan más o cuestan menos, pues yo probablemente lo voy a decir, cuesta mucho más. ¿Sí? ¿Lo podemos saber? No. En una acción popular yo se le protejo, cuando yo decido como juez, lo que le hago es proteger un derecho colectivo, el derecho al medio ambiente. Descontaminen el río Bogotá. Dígame eso, ¿quién lo calcula? ¿Sí? Obviamente esto sí nos permite acercarnos a unas realidades institucionales mucho más claras. Pero eso que usted me diga, o digamos cuando, claro, a mí también me surge la misma cuestión, pero por eso es que yo creo que el problema no se tiene que ver desde una sola arista, se tiene que ver desde muchísimas aristas. Cuando usted ve el problema en blanco y negro respecto a la cifra, usted nunca le va a encontrar solución. O sea, enfocar en lo que realmente no debe, ¿vale? Pero vamos a seguir en esta presentación. Cuando uno mira el ranking de entidades, obviamente no. Pues, ¿sí? Lo primero que uno logra evidenciar es que la entidad más demandada es Colpensiones. Obviamente, como bien lo decía el doctor, pues por un problema de carácter, por la causa pensional, ¿cierto? Y aquí, pues tenemos muchísimas causas. Tenemos problemas de incrementos pensionales, de reconocimiento del régimen de transición, de reconocimiento, lo que sea. Y yo sí le respondo una cosa. Yo no creo que la UGPP y Colpensiones reconozcan mal. Tampoco creo eso. Yo no creo que eso sea el problema. ¿Sabe cuál es el mayor problema que hay en este tema? Es un tema de inseguridad jurídica. Es un tema de inseguridad jurídica. El comportamiento no ha sido el mismo durante todos los años. ¿Sí? O sea, mire, desde que yo salí de la universidad, que fue hace muchos años, hasta hoy, he tenido como 15 visiones de régimen de transición diferentes que ha dado la Corte. 15 visiones. Y cuando usted tiene 15 visiones diferentes, abre 15 caminos más para que las personas los demanden. ¿Sí? O sea, yo claramente tenía que las personas que estaban en transición eran las personas que tenían hombres más de 40, mujeres más de 35 y 15 años de servicios cotizados, punto. Usted cumplía y no cumplía y ya estaba en transición o no. Si se pasó a un fondo privado, perdió la transición. Si se quedó en el régimen de prima media, no. Regla general, punto. O esa regla general, ¿cómo se ve hoy en día? Primero, si usted se fue a un régimen de ahorro individual, eso no es tan seguro, tan cierto que usted ya perdió la transición. O sea que ya tenemos otro camino abierto. ¿Sí? Depende cómo usted cuente esos 15 años. ¿Cómo así que depende? 15 años son 15 años. ¿Sí? Y ahí tenemos otro camino abierto. Ahora, cuando hablamos de esa liquidación de pensiones bajo el régimen de transición, también le dice, ya han salido muchas sentencias, depende cómo quiere, depende de donde usted estaba, depende se lo voy a liquidar. Y comenzaron a tener una serie de caminos diferentes. Entonces, obviamente, yo creo que hay transiciones de transiciones, y esto pues fue un hueco muy grande que se le armó al Estado colombiano. El tema de Colpensiones con los incrementos pensionales, o sea, estaban derogados por la ley 100 del 93, ¿sí? Y una sentencia vuelve a revivir los incrementos pensionales para todas las personas que estaban en régimen de transición. O sea que realmente yo no creo que el problema sea, es decir, debe haber problemas de todo tipo, de que uno pues como humano se puede equivocar en una liquidación pensional, en el reconocimiento conteo de semanas, pero pues también un tema de inseguridad jurídica aquí marca mucho la diferencia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Obviamente entonces la segunda entidad más demandada, siguiendo esta misma línea, es el FOMAC,
luego le sigue el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, y de quinta está el doctor de la UGPP, ¿sí? Obviamente también, no porque la UGPP reconozca mal, es que la UGPP también recibió problemas de entidades que tenían el reconocimiento anteriormente, ¿sí? Y pum, llegó esta nueva entidad y se trajo el problema a los demás. Y nos sigue la Fiscalía General de la Nación y la Administración Ejecutiva de Administración Judicial. Alguien estaba aquí en el diplomado de Defensa Jurídica de hace 2 semanas, la doctora. ¿Usted se acuerda, doctora, que nos dijeron en el diplomado de cuánto costaba un preso? ¿Se acuerda el señor del IMPEC que tuvimos una discusión ahí? ¿Alguien aquí del IMPEC? No. Ah, doctora. Él nos dio una cifra, ¿cierto? Doctor, ¿saben cuánto cuesta un preso? ¿Ah? ¿Con exactitud? No, bueno. Vamos a buscar un acercamiento a esto, porque es que el problema es bastante... Todo en la vida tiene contextos. O sea, es decir, venir aquí a decir estas cifras, pues se las mandamos. Llegar a entender por qué llegamos a estas cifras es diferente. Entender nuestra realidad hace que rompamos paradigmas. Y todos estos cuentos que aquí decimos no son de gratis. En el diplomado que hizo la Dirección de Políticas de la agencia, nos decía el señor del IMPEC, en una charla parecida a la que estábamos teniendo el día de hoy, que según un estudio que se había hecho, un preso costaba cerca de 2.500.000 pesos. ¿Cómo? Mensuales. Y esta cifra, pues digamos que sí se parece mucho a la que manejaba el Ministerio de Justicia. Obviamente, pues estaba acá metido, pues el preso desayuna, toma merienda, almuerza, toma merienda, come, ¿cierto? Estaba obviamente el mantenimiento, la salud, ¿cierto? Las instalaciones, la seguridad, el pago de los guardas. Eso cuesta. Eso cuesta. No, y es verdad, eso cuesta. Yo creo que cuesta un poco más de lo que están diciendo, ¿sí? Pero eso cuesta. Yo le digo, cuando uno estudia esto, pues no hay más cosa que le cueste al país que un preso. Total. Porque resulta que ya per se, tener una persona privada de la libertad nos cuesta a los colombianos 2.500.000 mensuales. ¿Usted sabe por qué nos demandan la gente que está privada injustamente de la libertad? O la gente que está privada de la libertad, perdón, ya se lo dije, me anticipé. No, la pregunta sigue siendo válida. ¿Usted por qué cree que me demanda la privación injusta? ¿Por injusta? Sí, pues obvio. Como que yo desayuné comida. Pero no. La pregunta sigue siendo válida por una sencilla razón. Porque aun cuando la privación no es injusta, nos están condenando por privaciones injustas. ¿Por qué? Yo cogí a la persona en flagrancia. La cogió la policía cometiendo el hecho punible. Se vencieron los términos. Y hoy tenemos sentencias en contra del Estado porque nos dice que porque dejamos o porque se vencieron los términos en la rama, la privación fue injusta. Cuando la persona está demostrada que efectivamente cometió el punible. Por eso yo les digo, no siempre cuando uno habla como causa de privación injusta, es porque esto sea injusto. Múltiples demandas tenemos, que son las que más me asombran que recibimos, es cuando la persona la capturan cometiendo el ilícito y nos condenan igual por una privación injusta de la libertad. Es decir, que estamos aún pagando la persona que comete el hecho punible. Segundo, a un preso hay que cuidarlo más que a un bebé. O sea, un preso se cae del camarote y hay que pagarlo. En serio. Se los digo completamente en serio. Tenemos demandas de una persona que se dislocó del plazo
y nos demandó. No sabemos todavía, con esa demanda, hasta ya no sé si ya se la haya ganado. Hay que pagarla. Siguientes demandas, el hacinamiento. Son las demandas que están llegando más en el último año, tal vez, ¿cierto, Giovanni Salomé? Han llegado muchas demandas por hacinamiento, ¿sí? Y por la vulneración que eso le hace a los derechos de los presos. Pues en un país donde todo el mundo quiere cárcel por todo, pues lo que estamos abriendo es este espacio para que sigamos teniendo esto, ¿sí? Y obviamente, pues seguimos mirando más demandas que vienen con lesiones a recluso, muertes de recluso, porque obviamente en un Estado social de derecho y donde el artículo 90 de la Constitución enmarca un régimen de responsabilidad objetiva, usted responde por todo. Usted tiene que cuidar a todos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí sabemos ya para dónde va la reflexión? Listo. Cuando uno mira estas entidades más demandadas, pues uno se puede seguir digiriendo el tema desde muchos otros componentes, perdón que le dé la espalda a los de atrás. Y pues resulta que uno comienza a mirar y el grupo de la doctora Joana nos dice que el mayor problema en cantidad, ¿sí?, más no en dinero, lo tiene un problema de carácter parafiscal, salarial y pensional, muy de la mano con lo que dice el doctor atrás, ¿cierto? Y que el segundo tema como más recurrente, la privación injusta y todo lo que sucede con la Fiscalía y la Rama, y obviamente ustedes saben que el sector defensa funciona como un pequeño Estado, ¿sí? También la mayoría de demandas de ellos no es porque efectivamente tengamos 50.000 ejecuciones extrajudiciales, es porque ellos también reconocen y pagan prestaciones periódicas. O sea, piensen, ¿sí?, que es que el Ministerio de Defensa no únicamente lo demandan en aras o como causa del conflicto armado. Ellos tienen un problema porque también le pasa lo mismo, ¿sí?, que con el principio de oscilación, entonces unos tienen derecho, otros no, los activos no tenían derecho, los que ya estaban retirados sí, pero llegó y cambió de posición la Corte. Bueno, todos los problemas que ya sabemos quienes hemos trabajado de la mano con ellos, pues se ven reflejados acá, ¿sí? Ahora, lo que sí llama la atención de manera importante cuando uno ve las entidades más demandadas por la frecuencia, pues uno quedaría un poquito tranquilo, uno dice, pues sí, Colpensiones tiene 87.000 procesos, 88.000 procesos mal contados, ¿sí?, y valen 2 billones de pesos, pues contra los 3.700 billones que les estamos contando, pues eso, ¿qué viene siendo? Representativo. Claro, pues no es representativo. Y todo el mundo dice, no, que sigan demandando con pensiones, que eso no cuesta. Y uno dice, y aquí yo vengo y me sitúo acá donde el doctor de la Contraloría, y es donde yo me pongo en su silla y yo les digo, yo tampoco creo en la razonabilidad de esa cifra, por una sencilla razón. Yo siempre pienso que en la vida, o en el tema litigioso o en el Estado, no hay cosa que más cueste que 2 personas, un preso y un pensionado. De verdad. Sí, son las personas que más cuestan. No tengo nada contra los pensionados, mis papás son pensionados, no tengo nada contra los presos, no tengo nadie preso, ¿sí? Pero bueno, pero todos tenemos una persona pensionada y no me importa, ¿sí? Pero igual, ¿qué pasa con esto? Me dirá el doctor de Colpensiones, de la UGPP, que quiero que me ayude con esto. Me va a decir si una demanda así es cierta o es falsa. Yo, pobrecito pensionado, que me tocó la desdicha de que la UGPP, como bien me lo decía, me reconociera mal la pensión, porque reconoce mal la pensión según lo que dice el doctor, ¿sí? Yo estoy 3 años atrás de que me reconozcan una pensión de 1 millón de pesos. ¿Estamos hasta ahí? Rápidamente me salió un proceso pensional dura aproximadamente 6 meses, digamos que eso es rapidísimo,
no hay nada más que decir. Y el juez dijo, pobrecito John Camargo, le vamos a dar la pensión, ¿sí? Pero no, hablemos mejor de la mujer que me queda más fácil, para hacer el ejercicio que voy a hacer ahorita. Pobrecito la señora, le vamos a dar una pensión de 1 millón de pesos y sale la sentencia por 1 millón de pesos. Y el doctor de la OGPP paga hoy, pues obviamente, ¿qué va a pagar? ¿Cómo? Claro, y el retroactivo pues no puede ser superior ¿a cuánto? ¿No sabe, doctor? A 3 años, porque las mesadas pensionales prescriben en 3 años, ¿sí? Entonces yo hago el siguiente cálculo. Me reconocieron 1 millón de pesos a la señora, primera mesada, 3 años de retroactivos, ¿sí? ¿Cuántas mesadas? ¿Cómo así? 1 millón de... ¿Cuántas mesadas tiene un trabajador, un pensionado de derecho? Actualmente. 13. 14 ya pasamos hace rato. Sí. 13. ¿Y la presente? 40, ¿cierto? O sea que claramente la sentencia se va a pagar por 40 millones de pesos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí, cierto? No vamos a hablar que sí, que las costas, ¿no? O sea, eso es lo de menos, eso sí ya lo accesorio, ¿sí? Esa personita, digamos que se haya pensionado a los 55 años, o a la edad que quieran, a los 57. Pues es que va a seguir devengando la pensión hasta que fallezca. Según el DANE, ¿a qué edad fallecemos? ¿A qué edad? 75 o 74, 75 años. O sea, esta persona va a cobrar una pensión por 20 años. Si bien nos va, porque esa no es la realidad. 20 años multiplicado 1.013 por 20 años, ¿cierto? 13 millones por 20 años. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuántos? Bueno, claro, y eso auméntele la variación del IPC de esa pensión, eso nos lleva a una cifra X. Pero resulta y acontece que, como bien en ese diplomado también supimos que la gente no se muere a los 75 años, que tienen muchos pensionados con más de 100 años. ¿En serio? En serio, de verdad. Y se los digo de verdad porque me consta. Cuando yo trabajaba en Seguro Social hace 10 años, habían 2.000 pensionados con más de 100 años de edad. O sea, que si teníamos eso, resulta que esta persona, que obviamente no estaba financiada ni siquiera a los 75, y se llevó una pensión hasta los 100 años, y en ese entonces, que era lógico no, la ley permitía la sustitución a personas de cualquier edad, porque digamos hoy la ley trae como un tope, que si usted es mayor de 30 años, que si es menor de 30 años, pues esa pensión ¿cuántas veces se termina pagando? O sea que realmente estas pensiones que aparentemente nos cuestan 2 billones de pesos, pues si hacemos una reflexión como esta, ¿cuánto terminarán costando? ¿Cómo? Y es ahí donde me sitúo en su pregunta. Tampoco tengo esas respuestas, ¿sí? Porque el problema creo que tiene otras dimensiones completamente diferentes desde la óptica donde usted lo mire. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿O no estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Listo. Ahora miremos esto por sectores. Pues obviamente el sector, si lo vemos en frecuencia, el sector que más tiene demandas, pues es el sector trabajo. Pero ojo, no porque el Estado le guste desvincular a todos de manera, ¿cómo fue que dijimos? Injusta, ¿sí? Sino porque obviamente aquí tenemos procesos pensionales, laborales y de todo tipo. ¿Estamos hasta ahí? Luego sigue el sector defensa, el sector educación,
y obviamente el sector de educación, porque están todas las demandas del FOMAC, ¿sí? Viene el sector Hacienda y Crédito Público, Salud y Protección Social, luego la Fiscalía, luego la rama Justicia, Transporte y Energía. Si ya lo miramos desde el punto de vista del valor de la pretensión, el sector que más cuesta no viene siendo trabajo, sino el sector defensa. ¿Por qué cuesta más el sector defensa? ¿Por las pretensiones? Sí, pero ¿por qué? Claro, claro, porque obviamente aquí tenemos una cantidad de reparaciones directas que vista desde la manera como se cuantifica esa demanda, pues obviamente tiene que tener un mayor peso económico. En segundo lugar está Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué creen que tenemos porque el sector Hacienda y Crédito Público pesa tanto? Pues bueno, sí, no, sí, también pesa, Brian, claro. Aquí tenemos captadoras ilegales de dinero, ¿cierto? Ahí está Superfinanciera, claro. Entonces, obviamente, aquí tenemos todas las demandas de las captadoras ilegales de dinero, ¿sí? Y obviamente, pues, no valen todas esas, pero sí es un gran peso que tenemos ahí, ¿sí? Hace 8 días estábamos en otro ejercicio y estábamos hablando de las captadoras ilegales de dinero, ¿sí? Y era un ejercicio con la gente del SENA a nivel país, y obviamente pues comenzamos a hablar un poco del tema de las captadoras ilegales del dinero, y obviamente me decían las personas que venían del Putumayo, decían, no, es que yo también tengo la demanda ahí. O sea, me pareció muy chistoso. O sea, es decir, todas las personas que invirtieron en eso, hasta la persona que se estaba defendiendo, había tenido plata invertida en DMG. ¿Sí? Ahora, para seguir evidenciando cómo es el comportamiento de estas cifras, pues es completa. Dígame, doctora. Qué pena, no, Maru. Me llama la atención, por ejemplo, el de captadoras. ¿Cómo al final, cierto, si cuando ya vayan a salir los fallos y vean que no hubo responsabilidad porque la superintendencia ni ninguna entidad tenía que ver, qué lectura se le va a dar a que efectivamente esa era la pretensión tan alta, pero al final los fallos definitivamente dijeron el ministerio nada tiene que ver ahí? Pues depende cómo usted lo mire, porque usted no se imagina cuánto ha sido el costo de esa defensa. ¿Sí? A ver, vamos a hablar un poquito de captadoras legales del dinero para contextualizar la historia. ¿Sí? Es que el hecho de que nos demanden por más o por menos, o mucha gente o menos gente, no significa que el problema sea de mayor o menor entidad. ¿Sí? Porque usted no sabe el riesgo que tuvieron los procesos. Esos procesos, ¿cuándo nacen? ¿Nacen en el año? ¿Saben? Lleva 5 años la agencia, 9, nacieron en el año 2008, más o menos, cuando tuvo que haber pasado lo del DMG. ¿Sí? Y ya saben toda la historia, salió un decreto y el decreto declaró ilegales las compañías que captaban de manera ilegal el dinero de las personas, bla, ¿sí? Esas demandas comenzaron a tener un comportamiento, y un comportamiento que era completamente riesgoso. Primero, usted ¿dónde demanda? Según la competencia, ¿qué? Cuando uno demanda, ¿dónde primero demanda, señores abogados? ¿Qué factor es el que primero uno mira? Doctores, señores abogados. O sea, bueno, uno mira el factor territorial, ¿cierto? O sea, si a mí me pasa algo acá en Bogotá, yo no demando en San Andrés. ¿Estamos? ¿Sí estamos de acuerdo con esa visión? Bueno, ¿dónde nació DMG? ¿Dónde? No, Caquetá no. Putumayo. ¿Cuántas personas del Putumayo tenían la plata en DMG? Bueno, no sé cuántas, pero bueno, ustedes lo están diciendo, no yo, ¿cierto? O sea, muchas. ¿De dónde era el juez? No sé, lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo. O sea, son conclusiones que estamos sacando, ¿sí? No las estoy sacando yo únicamente los escucho a ustedes, ¿sí?
Si uno no hubiera tenido información en ese momento, ¿qué creen que hubiera pasado con esta demanda? ¿Qué creen? Bueno, ahora hablemos de las demandas de DRF. ¿Dónde nació? ¿Quién dijo? No, perfecto. ¿Dónde fue la primera demanda? ¿De dónde era el juez? Ah, ok. Cuando pasa esto, a usted lo están demandando por billones y billones de pesos en este tema, y tiene un comportamiento como lo estamos describiendo. Si usted no tuviera una medida de carácter legal para poderse defender en igualdad de condiciones, ¿qué hubiera pasado con eso? Probablemente lo hubiéramos perdido. ¿Qué tocó hacer? Que no fue un trabajo de un día. Todavía ni siquiera existía la agencia. Me acuerdo que con el Departamento Administrativo de Presidencia de la República tocó irse ¿a dónde? ¿A qué? A buscar el cambio de radicación de esos procesos, mostrando el riesgo que tenía para el Estado si no lográbamos cambiar esta radicación. Y eso no fue que nos dijeron, como Estado, en un día, ay sí, tranquilo, usted tiene la razón, allá probablemente los va a perder. No, se demoraron como 2 años en cambiar esa radicación. Pero mientras tanto todo eso estuvo en riesgo, la plata de todos nosotros como colombianos. Entonces realmente, cuando usted dice, es que esos procesos se van a ganar, entonces ¿cómo quedan esas pretensiones? Pues nos ganamos la plata. Porque eso lo estaba perdido. Puede que sí, puede que no. Pero, ¿cómo que no ganamos? No, claro que sí ganamos. A ver, mire, yo le voy a poner eso. No, porque es que ese cuento, eso también depende como usted lo vea. Y uno lo puede ver desde 2 ópticas. Si a mí me demandan por 1 millón de millones de pesos, y yo la verdad sí soy sujeto pasivo de esa obligación, entre comillas, jurídico-procesal, pues resulta y acontece que si yo no logro defenderme, pues claramente pierdo 1 millón de millones de pesos. ¿Sí? O sea, yo no gano porque es que, yo no gano únicamente porque capte. Yo gano también porque dejo de pagar lo que probablemente me condenen, ¿sí? Si no me defiendo. Pero esa visión la puede tener, digamos, los de la DIAN de otra manera. Ellos dicen, no, yo no pierdo el proceso judicial. Porque ¿cómo sí que no lo pierde? No, yo no lo pierdo porque es que si el señor lo gana, yo no pago nada porque finalmente dejo de percibir. O sea, fíjense que son 2 visiones. La misma que usted me estaba diciendo, desde el lado contrario, también me están diciendo, no, o sea, esa visión no puede ser así. ¿Sí? Se pierde o gana. Estamos hasta ahí. Listo. Siguiendo con el tema, creo que a mí me apasiona demasiado este tema. Yo siempre pienso que esto va a durar 1 hora y no llega ni siquiera aquí a la mitad. Siguiendo con el tema, también es muy importante ver cómo es el comportamiento y entender y hacer un acercamiento. Ahora, cuando hacemos el acercamiento y exponemos esto como nación, ¿yo qué supongo? Que ahorita que les enseñemos cómo van a sacar los datos de ICOGI, hagan esto mismo con la entidad y hagan esa reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando con mi entidad? Chévere que todos sepamos esto como está, pero pues tenemos una entidad articuladora que es la agencia, todos sabemos de la defensa y demás, pero chévere que ustedes puedan hacer este mismo ejercicio de su entidad. ¿Ustedes lo han hecho? O sea, ¿ustedes tienen caracterizada su entidad tal como les he caracterizado al Estado? O sea, si yo les digo hoy, oiga, dígame cuáles son las 20 causas más frecuentes por número de procesos, segundo, ahora arréglemelas por cuantías, ¿usted me lo hace? ¿Cómo? Y les digo, ahora sepáremelo por acciones y hágame el análisis, si esto cuesta más o esto cuesta menos, nada. No sé. ¿Y lo han comparado con el informe sectorial?
No, o sea, miren todo lo que, o sea, es decir, chévere que lo hagan, si no lo han hecho, mi invitación es a que lo hagan, pero adicionalmente, reflexionemos sobre esto. Es que esto es para una reflexión. Eso es como cuando a su hijo le entregan su libreta de calificaciones. ¿Sí? Usted no se puede comer el cuento de las cifras entero. Usted debe entrar a analizar. Yo les decía hace 8 días a alguien, imagínese que yo tuviera con mi niño, si yo tuviera un hijo, estudiara en un colegio y tuviera 5 materias. Y él únicamente ve educación física, manualidades, tiene otra de comportamiento, tiene otra de pintura y tiene una de razonamiento matemático. Mi hijo ocupa siempre el primer lugar en el colegio. ¿Estamos hasta ahí? Siempre primero. Siempre le entregan medallita. Y yo soy feliz. Digamos que cuando las calificaciones eran sobre 100 o sobre 10, a mí no me entregaban información. Pero él siempre ocupaba el primer puesto. ¿Estamos hasta ahí? Y resulta que él, como a él nunca me entregaban información, pero siempre ocupaba el primer puesto, yo que pensaba que mi hijo era, pues, un genio. Era un genio. Si yo comienzo a evidenciar información y a entenderla, porque es que no es únicamente entender esta cifra, es preguntarse acerca de la problemática, y de repente yo, un día, me da por mirar el lado de la libreta de calificaciones y yo veo que él es en educación en física 100, en manualidades 100, en comportamiento 100, en pintura 100 y en razonamiento matemático 20, yo concluyo que mi hijo no es un genio, sino es una Tapia, que es el hijo del señor Tapia, ¿sí? Y que él se ganaba el primer puesto con otra serie de cualidades, no menos importantes, pero realmente él nunca iba a ser ingeniero de la NASA como yo quería. ¿Cierto? ¿Estamos? Probablemente iba a tener eso. Entonces fíjese que si usted no sabe analizar lo que le están diciendo, su nivel de decisión para escoger una estrategia, para sacar una política de prevención del daño antijurídico, puede estar completamente mal direccionado. ¿O no? Si usted no logra entender cuál es la problemática, usted no logra entender el problema, ¿sí? O no logra hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que le está pasando. Con esto vamos a seguir hablando del Estado, que espero que ustedes, cuando lleguen después de todo lo que le van a enseñar ahorita, lleguen a hacer eso en su entidad. ¿Qué es lo que está pasando con mi entidad? ¿Qué es lo que está pasando con mi sector? Y si tiene lógica o no lo que está pasando. Cuando miramos esto a nivel de acciones, pues uno dice, claramente guarda coherencia con todo, porque todo tiene que guardar una coherencia. Y pues tenemos que de los 300 y pico de billones, obviamente sacando el proceso de los 3.000 billones, obviamente el gran componente está en acciones de reparación directa. ¿Sí? ¿Guarda concordancia con todo lo que hemos hablado? Claro. O sea, entre las causas, entre la frecuencia, eso guarda completa armonía, esas cifras. Pero cuando uno mira las acciones de grupo, pues uno dice, claro, también cuestan. Las acciones de grupo, sacando el desplazamiento forzado, están completamente bien enfocadas, ¿sí? Están probablemente bien calculadas, están los casos de las captadoras ilegales, y si todas las acciones de grupo son indemnizatorias, pues eso cuesta. Cuando uno habla de las acciones populares y de otras acciones, pues aquí ya comienza a surgir una duda. A mí se me causa duda esta cifra. 12 billones de... ¿Por qué me causa duda? ¿Por qué creen que causa duda esa cifra? Cuando uno hace el análisis, ¿no? Esa cifra sale del sistema y claramente fue porque un abogado dijo, mi acción popular vale 1 billón de pesos. ¿Por qué creen que causa duda esa cifra? Son 3.822 procesos. No.
Claro, es eso. Es decir, persigue unos propósitos que no se pueden cuantificar. Además, yo no estoy obligado a cuantificarlo. O sea, imagínense que yo, como un actor en proceso judicial, ¿no? O sea, yo como actor en proceso judicial quiero entablar una acción popular, no sé, para que me descontaminen X cosa, lo que sea, sí. Y yo diga, voy a hacer esa acción popular y fuera de todo me toque cuantificarla. Pues ni idea. Es que yo no estoy pidiendo que me indemnicen. Yo estoy pidiendo es que cese la acción, la omisión que me está vulnerando un derecho a lo cual yo tengo, pues perdón la redundancia, derecho. O sea que esas acciones pueden costar muchísima más plata. Una acción popular no se paga por sí sola. Las entidades han evidenciado que para hacer una acción popular tienen que hacer un proyecto de inversión. Y cuando uno llega a la audiencia de pacto de cumplimiento, le toca decirle, señor juez, está bien, yo les contamino el río Bogotá en los próximos 25 años porque me toca endeudarme, sacar un cupo de endeudamiento, me toca cobrar más impuestos, y me demoró 25 años. Y el juez dice, bueno, chuleado. Pero realmente eso vale más de 12 billones de pesos. ¿No? ¿O sí? Listo. Y las otras acciones, que son las acciones que vienen siendo nulidades y restablecimientos del derecho y laborales, valen 73,1 billones de pesos, que la reflexión aquí es que si gran parte está concentrado en procesos laborales, creo que hay que hacer como un nivel de entendimiento más allá de esta cifra para saber que el problema podría ser un poco más grande. Como bien lo explicamos, ¿estamos? Listo. Cuando ya queremos saber qué desayunamos el día de hoy, ¿sí? Y cuando les vuelva a preguntar, o otra persona les pregunte, ¿por qué está demandada la nación? No digan, porque saca un acto administrativo de carácter ilegal. No, que puedan decir con propiedad, ¿sí? Si es que estamos en el mismo contexto histórico, de decir, porque tenemos la causa en la ilegalidad del acto administrativo que no reconoce la reliquidación de la pensión, que es muy diferente a no reconocer pensión. O sea que lo que tengo es personas que ya tienen pensión, pero que no están conformes de la manera como le liquidaron. O sea que tenemos dos problemas diferentes. No es que Colpensiones se niegue a reconocer o la UGPP se niegue a reconocer. El problema es que la gente percibe que le están liquidando mal. Bueno. Y cuando usted mira la segunda causa y su segunda causa por frecuencia, le dicen que es el incumplimiento de sentencias judiciales o acuerdos conciliatorios. ¿Ustedes qué reflexión hacen sobre eso? ¿Cómo? ¿Cómo, doctor? ¿Y a usted eso le parece cómo? No le parece, pero era de la realidad del entorno. Pues imagínese cuando ¿ustedes sabían eso? Que la segunda causa más frecuente para la cual demandan el Estado es porque el Estado no paga. ¿Sí lo sabíamos? No, nadie me lo dijo. Aquí dijeron ilegalidad, que el Estado falla, que el Estado... No, nadie dijo que era porque ustedes, las entidades, se demoran en pagar una sentencia. Digo ustedes porque nosotros en agencia no pagamos sentencias, porque no tenemos una, ¿sí? No, mentiras. El Estado, la verdad, la reflexión es que sí tiene una morosidad importante en el pago de las sentencias y conciliaciones, ¿sí? Y se ha evidenciado, ¿a cuánto se dobla el pago? ¿A cuánto tiempo? ¿Cómo? 2 años, 3 años se me ha evidenciado que si a usted lo condenan a 100 pesos a los 2 años ya debe 200. Y tenemos sectores y entidades, por no mencionar aquí ninguna, que tienen sentencias de hace 3 años que no han cancelado. Y cuando van a pagar esa plata, pero la pagan al doble, ¿quién es el que está pagando? Nosotros. Nunca se olviden de eso.
siempre somos nosotros los que terminamos respondiendo, pagando por esas obligaciones. Esa presentación se la vamos a igual a remitir, ¿sí? Para no hacer aquí una disertación sobre cada causa. Pero para que cuando ustedes les vuelvan a preguntar por qué demandan al Estado, ustedes puedan decir, la demandan porque la gente no está conforme con la reliquidación, o porque no estamos pagando las sentencias, o porque no estamos reconociendo la indexación y el reajuste de la pensión de vejez, o lo que sea. Y que no contestemos porque el Estado falla. Porque obviamente eso tiene un componente más específico. ¿Estamos? A nosotros también, cuando hablamos de arbitramentos, que es otra de las sedes en los cuales el Estado lleva sus pleitos o sus controversias, pues a nosotros ¿qué idea nos han vendido de arbitramentos? ¿O qué hemos entendido del arbitramiento? ¿Por qué se caracterizan? ¿Cómo? Bueno, a veces son amigables, a veces no tanto. Sí, claro. Sí, digamos que... Pero como mecanismo alterno, ¿qué buscamos? No. Como mecanismo también buscamos algo como de celeridad, ¿cierto? Claro, no se inventaron los arbitramentos porque sí. Pues para eso eran seguir una justicia ordinaria. Sino que querían también que obviamente se descongestionara justicia y que esto fuera mucho más rápido. ¿Sí? También tenemos la idea de que en los tribunales de arbitramiento, pues obviamente todo puede ser mucho más eficaz y demás. En la agencia tenemos un registro único de arbitramentos próximamente, ya este registro va a quedar incorporado a partir de octubre de este año, octubre de este año, ya en el Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa, ya va a haber módulo de arbitramentos en ICOGI. Pero logramos evidenciar con información muchísimas cosas. ¿Cómo estaba haciendo ese comportamiento de arbitramentos? ¿Quién nos estaban demandando? ¿Por qué causas? ¿Qué estábamos ganando? ¿Qué estábamos perdiendo? Y pudimos, por favor, por primera vez, tener una cifra de la realidad que estaba pasando allá. Pero también comenzamos a evidenciar más cosas, ¿sí? Que el árbitro de hoy que me decidía era mañana quien me defendía y pasado mañana quien me demandaba en esa misma sede, ¿sí? Y cuando lograron entender el Estado, ese comportamiento de los arbitrajes, pues alzó la mano y dijo, qué pena, pero esto no se puede convertir en una rueda giratoria, ¿sí? Y entonces comenzó a sacar una normatividad que dijera que usted no puede tener más de 5 arbitramentos en no sé qué 3 en infraestructura, y una serie de componentes que comenzaron a nutrir la ley de arbitraje, pero que si no hubiéramos tenido información, no hubiéramos podido poner freno a eso. ¿Estamos hasta ahí? Hoy en día también podemos sacar del registro público de arbitramiento toda la información que queramos, y eso está disponible en la página de nosotros. Podemos hacer el estudio, cuáles son los árbitros más frecuentes del Estado, cuáles son los apoderados de la contraparte que tienen más procesos en contra de nosotros. Y yo aquí les pregunto una cosa, ¿ustedes como entidad saben cuál es el abogado que más los demanda? ¿Los demanda a ustedes? ¿No? ¿Y ustedes saben que eso lo pueden sacar de ICOGI? Bueno, si sus abogados son juiciosos y llenaron la información, ¿no? Porque obviamente ICOGI no es como una bola de cristal, porque si sus abogados no llenan la información, pues obviamente usted no puede hacer ningún tipo de esos estudios. Pero eso lo podría evidenciar desde ICOGI. Es decir, todo lo que le hemos hablado acá, todo lo puede sacar desde el Sistema Único de Gestión de Información. ¿Pero esto para qué? Para que puedan tomar medidas. Hoy en día tenemos que romper el paradigma de que la defensa jurídica del Estado se gana únicamente en el despacho judicial. Por eso dice, la defensa debe ir más allá de la baranda. Uno como entidad, como parte de todo el sistema de defensa, debe lograr entender a través de la información qué pasó en todo el ciclo de defensa jurídica del Estado, desde la ocurrencia del hecho. Si usted no sabe cómo ocurrió el hecho, usted no lo puede prevenir.
Y usted necesita información clave de eso. Que no lo pase como algunos apoderados que hemos logrado detectar dentro del sistema, que dicen, ay, el hecho no es importante y lo llenan de X. ¿Cómo el hecho no así es importante si el hecho es quien me determina si el Estado o no cometió una acción, omisión o operación? Es que la información es importante. Pero adicionalmente, el sistema nos debe permitir en un futuro muy cercano saber qué es lo que está pasando en lo prejudicial. ¿Qué está pasando en los comités del no? Perdón, en los comités de conciliación. ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Porque es que no me concilian. Si ustedes pueden identificar, más allá que me digan, porque yo sé que si pregunto van a decir, ay, porque es que nos da miedo con la Contraloría, porque les tienen pánico, doctor, ¿sí? ¿Sí? Ay, porque es que, no, dígame la verdad, ¿por qué es que no están conciliando? Es porque efectivamente ustedes dicen yo no concilio porque es que yo he podido evidenciar a través del sistema que por ese tipo de fallos yo siempre me los gano. Esa debería ser la razón por la cual yo no concilio. Y la razón por la cual sí es porque yo me haya dado cuenta que bien cometí el acto o que bien históricamente el fallo me ha dicho que siempre pierdo. Pero bueno, pasemos un poquito más. ¿Cómo entiendo el tema de la defensa? ¿Me están contestando no la demanda? ¿Sí? ¿Se está justificando que yo apele o no? Porque hay entidades donde dice, usted apele por todo. Y resulta que esa apelación puede terminar siendo más costosa para la entidad. Han logrado entender a través del mecanismo de calificación del riesgo si tenemos algunos problemas en los despachos judiciales que están por fuera de la ley y el marco normativo. ¿Hemos podido trabajar eso? ¿Han podido saber cuáles son sus procesos que están en alto riesgo por el factor 3, por ejemplo? ¿Lo pueden sacar del sistema? O sea, el sistema debe servir para algo. Y todo lo que les estoy contando, lo pueden sacar del sistema. Y ahora, y más adelante el otro año, pues lograr entender qué está pasando con el cumplimiento de sentencias y conciliaciones. Esto no se puede convertir en que fuera que perdemos el proceso, lo estemos pagando 2 veces. ¿Estamos? Todo esto les quiero decir que la defensa debe ser integral, ¿sí? Y que toda esta información nos debe servir, obviamente, para generar conocimiento. Una información que no genera conocimiento es una información que no sirve de nada. Para terminar la primera parte y terminar ese cambio de paradigma, algo que les queremos poner de presente el día de hoy es que a finalizar cada semestre, cada ejercicio, la agencia le manda a todas las cabezas de sector, y cuando no son sector, a las de los organismos de control y demás, los informes sectoriales, que es el informe de cómo se comporta todas las entidades dentro de determinado sector y cómo es la gestión que han realizado dentro del sistema ICOGI. ¿Sí? La información se consolida a nivel de rama del poder, sector y entidad. Esa información es muy relevante. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿sí? Vamos a establecer cuál es el ranking del sector por número de procesos, cuál es el ranking por valor de pretensiones, y obviamente sí, vamos a mirar aquí como ejemplo el sector agricultura. ¿Cómo se lo presentamos al ministro de Agricultura? ¿Sí? Le estamos diciendo, oiga, mire, su comportamiento litigioso está así. Es muy importante que ustedes lo entiendan, porque eso es lo que le llega al ministro. ¿Sí? Y por eso es tan importante que la información ustedes la tengan, pues bien. Y también le decimos, mire, las causas más frecuentes de su sector son estas. Fuera a decirle cómo estaba el comportamiento por entidad. Y también le decimos cómo es el seguimiento, la gestión de la calificación de riesgo. Cuántos procesos en riesgo alto, cuántos están según el nivel de riesgo, fortaleza probatoria, por riesgo procesar, por nivel de jurisprudencia. También le decimos cuáles son los procesos más costosos que tiene el sector. Y pues obviamente a qué entidad le pertenecen. ¿Sí?
porque no todo le pertenece al ministerio. Y con toda esa información, ¿de dónde se saca? De el sistema. Muchísimas gracias.